Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto de reencontrarnos en otra edición de Plenamente. Para mí es un gusto y un placer poder recibir a Gaby Araujo, con quien vamos a estar tocando un tema bastante actual, que se adecua perfectamente a lo que es esta etapa del año y también se adecua a muchas etapas de la vida. Estamos hablando de la educación de los chicos, de los nenes, y hay una cosa fundamental, que son las calificaciones, las notas. En mi época, vos tenías un 4 entre todos los 5, de todas las materias te digo, y vos ya eras más o menos un fracaso. No sé cómo estará eso a día de hoy, no tengo hijos todavía, pero suelo escuchar alguna que otra cosita, pero eso es diferente a la experiencia. Y Gaby, precisamente, es una persona que tiene muchísima experiencia en todos los sentidos, y vamos a estar teniendo una amena charla sobre esto y mucho más. Primeramente, Gaby, muchas gracias por la visita. Me gustaría que te presentes y nos cuentes un poquitito tu extenso currículum. ¿Cómo estás? El gusto es mío, sinceramente. La verdad es que el currículum mío viene desde que yo tengo 20 años, porque siempre estuve estudiando. Me recibí de profesora de educación escolar básica, tengo licenciatura en ciencias de la educación, me especialicé, dentro de lo que viene a ser nivel inicial. Estuve trabajando con estimulación temprana y en psicopedagogía. Ya después estuve dentro de lo que es conducción de televisión y hago también coach de gestión emocional y modelo publicitaria. Así es que ¿Están todas? Tengo 37 años y en ese tiempo creo que un poquito nada más tuve para poder estar libre. Después era estudiar y capacitarme. Están todas. Además es madre, entonces nos puede hablar de la perspectiva, porque eso es justamente lo que queremos tocar, ¿verdad? También cómo tiene que ser el manejo del papá, de la mamá, con respecto a las clasificaciones, porque estamos hablando de algo que puede ser fundamental en cómo ese chico, ese nene, esa nena vaya a afrontar la vida venidera. Las calificaciones hoy en día ya se volvieron algo como que muy expectante para los niños. Los niños son como un jugador dentro de la cancha y los padres todos ahí viendo quién es el que va a meter gol. ¿Y quién es el que mete gol? El que tiene todos 5. ¿Y qué pasa con los otros? Se le empiezan a abuchear. ¿Y por qué vos no hiciste esto? ¿Por qué si vos podés? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y durante todo el tiempo en el que no estuvieron jugando, ¿qué pasó? ¿Será que estuvimos detrás de ellos? No solamente con las lecciones. ¿Será que supimos qué cambios estuvo pasando durante esa etapa? Si mamá y papá tuvo alguna separación, si dentro de la casa hay la llegada de un nuevo hermanito, porque todo esto influye también. Si se mudaron de casa, si hay algún amiguito, que ese amiguito ya no está con él, si sufrieron la pérdida de algún ser querido recientemente. Imagínate todos los factores que pueden influir para que un niño pueda tener una buena calificación, y nosotros lo reducimos netamente en acumular conocimientos y comerse todo el libro en un año. Eso vos lo puedes acreditar por tu experiencia como profesora, justamente, ¿verdad? Porque tuviste trato con los niños y no todos son iguales, sino a todos les puedes exigir que sean un 5 de punta a punta. Tú sabes que íbamos mudando de colegio y dentro de un colegio te hacía dar el cuaderno anecdótico, que es la conducta del niño durante el año, a la siguiente profesora. Sin embargo, había colegios en donde te decían no vamos a rotular niños, no vamos a darle etiquetas, entonces ya no se pasa el cuaderno anecdótico a la siguiente profesora. La siguiente profesora le tiene que conocer al niño como una página en blanco. ¿Por qué? Porque no debe tener rótulos, tiene que ser como hoy se presenta contigo, porque con la anterior profesora, pudo que la anterior profesora no le haya llegado, o pudo haber tenido una situación diferente el año pasado, y este año pudo haber cambiado por A o B motivo. Entonces es importante tomarle al niño desde su individualidad, no desde la generalidad. Me voy a ir acordando solamente de algunas cositas, como por ejemplo que efectivamente cuando vos terminabas el semestre y te daban las calificaciones, había un apartado en el que decía observaciones, y ahí te ponían es un buen alumno o es muy charlatán, debe mejorar tal cosa, y esta clase de cuestiones. O sea, lo estaban rotulando también al terminar semestre. Me encantaría que se cambie eso. Sí, me encantaría que se cambie eso, porque nosotros estamos trabajando en lo que viene a ser las emociones del niño,
en el autoestima del niño y ponerle a un niño de que tal vez es muy charlatán y capaz el día de mañana eso le llega a ser un excelente conductor de TV, le llega a ser un excelente locutor, una persona animadora de fiestas. Imagínate que en su rótulo venga que ese niño es muy charlatán y que no puede estar quieto en su asiento. O sea, deberíamos de utilizar lo negativo, darle vueltas y ver lo positivo. ¿Qué pasa con una persona que no la acierta en ninguna de las materias y después llega a ser un excelente cocinero, un chef excepcional? Pero no había una materia que pueda probarse de que él iba a poder ser un cocinero excepcional. Entonces no podemos reducirnos a las materias netamente. Es importante, pero no podemos reducirnos ni catalogarle a un niño nada más por eso. Es verdad, por eso es también que el ser un todo 5 no te garantiza nada porque no estás destacando tampoco en nada. Sería distinto así, por ejemplo, tenés un 2 en matemática, un 2 en comunicación, un 2 en vida social y tenés un 5 en artes plásticas. Ahí más o menos vos ya vas teniendo el rumbo o qué es lo que te gusta a tu chico. Y hay que profundizar, ¿verdad? ¿Qué profundizar? Ahí dijiste algo muy cierto. ¿A qué darle énfasis en el momento en el cual vos te estás dando cuenta de que este niño es apto para tal o tal materia? Entonces ahí nosotros empezamos a enfocarnos dentro de sus fortalezas y tratar de ayudarle a superar sus debilidades, pero no a que nosotros nos pongamos fuertes con sus debilidades, a que las supere como sea y olvidarnos de que tiene fortalezas que son las que realmente le va a llevar a lo que él quiere ser al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque los niños, si es que ya de verdad no está teniendo resultado en ninguna de las materias, algo también está pasando, capaz algo está pasando en casa, capaz también esté teniendo algún tipo de deficiencia. Entonces nosotros como padres y como educadores deberíamos de ayudarle a este niño haciendo que vaya al profesional que corresponde para que se lo pueda ayudar. Pero hoy en día está lastimosamente mal visto cuando el niño va a un profesional porque ya las personas empiezan a hablar de que tal vez este niño está teniendo este problema, este o lo otro. No quiero utilizar las palabras tampoco, ¿verdad? Porque hoy en día es muy sensible hablar de todo esto, pero sí, muchas veces la propia sociedad juzga muchísimo, es muy juzgadora, entonces cuesta un poquito trabajar con nuestros niños. Yo creo que a partir de ahí nosotros debemos de darnos cuenta para poder hacer caso omiso a eso y enfocarnos netamente en nuestros hijos. Cosa que usando una palabra que siempre me llama la atención y es verdad porque hay mucha sensibilidad en el ambiente, tenemos que tener cuidado al referirnos a ciertas cosas. En mi época, por ejemplo, nosotros festejábamos el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Familia y no pasaba nada. Hoy eso ha cambiado, ¿verdad? Y puede tener un impacto en la vida de un niño o de una niña. Hay colegios que yo sé ya no festejan directamente lo que es el Día del Padre o de la Madre. Directamente lo hacen en el de la familia, por ejemplo. Todas esas cosas influyen también, ¿verdad?, en la formación de un niño. La verdad es que sí. Y más que nada yo creo también de que muchas veces hablamos de una sociedad y generación de cristal. Sí. Pero nosotros mismos también en ciertas ocasiones estamos creando esa sociedad y esa generación de cristal, porque nosotros estamos haciendo de que de repente el niño no vea su realidad y que no lo acepte. Una cosa es hablarle con dureza y otra cosa muy diferente es hacerle dar cuenta del mundo real, porque afuera cuando él salga se va a topar con que el mundo no le va a suavizar ciertas cosas como lo hacían en el colegio. Entonces es ahí donde va a empezar a tener fuertes recaídas y va a empezar la frustración, la depresión. ¿Y quién estuvo incentivando eso? Estuvimos incentivando nosotras, las formadoras, las mamis, las que ayudamos a que los niños crezcan. ¿Por qué? Porque siempre le queremos tener de tan buena manera que hacemos que cuando caigan sobre algodón. Y muchas veces tenemos que enseñarle a caer fuerte sobre el piso, a caer de pie fuerte sobre el piso. Y si te das en la cabeza, a levantarte, a sacudirte y a continuar. Y eso es haciéndole ver también muchas veces la realidad. Es hermosa la reflexión que estás dando.
porque verdaderamente así se forja el carácter también. Uno tiene que caerse, uno tiene que andar en los tumbos, uno tiene que tener cicatrices para saber cómo es la vida, porque la vida efectivamente es un lugar hostil. O sea, no vas a pretender que tu jefe tenga la misma paciencia que tuvo tu profesora para explicarte ciertas cosas. Totalmente. Y mientras más de chicos le vamos enseñando eso a los niños, más preparados van a estar para cuando les toque. ¿Conoces la historia del padre que era alcohólico, que tenía 2 hijos y que uno de los hijos siguió el camino del padre y el otro dijo yo no voy a ser igual a él? Contame por favor, contanos en realidad. Es un padre que era alcohólico, tenía 2 hijos, uno de ellos dijo, bueno, este es el ejemplo que mi papá me dio, yo voy a continuar su ejemplo y voy a ser igual de alcohólico que mi padre. Y el otro dijo, no, este es el ejemplo que yo no quiero seguir y es el ejemplo que yo no le voy a dar a mis hijos, entonces el cambio va a empezar por mí. O sea, muchas veces venimos de ciertos lugares y aprendemos de ciertos ejemplos, pero después de todo queda en uno poder tener la decisión de transformar sus vidas. Entonces, yo creo que como educadores, nosotros lo que tenemos que hacer con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, es enseñarles a que la sociedad puede estar como esté, pero siempre va a estar la decisión dentro tuyo para que vos puedas hacer el cambio desde vos mismo. El ejemplo que decís es real porque existen casos, a más de uno le habrá tocado efectivamente, y son de personas que crecieron y se crearon la vida a casa, con los mismos valores, viendo las mismas personas, y uno dice, no puede ser que estos sean hermanos, por ejemplo. Hay muchísimos casos, y efectivamente depende de cada uno, el cómo va a adquirir esos conocimientos y esas cuestiones que va a poner en práctica para terminar siendo lo que es finalmente. Totalmente, y ahí es donde entra la pregunta que debemos de hacer. Tal vez no vos sos así, sino vos querés ser esto. Porque muchas veces le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero vos sos súper desordenado, tenés todo tirado. Vos querés seguir siendo un niño desordenado. O sea, nunca odiar lo que realmente está haciendo en ese momento, pero preguntarle lo que quiere ser, lo que quiere continuar. Porque nosotros tenemos que, para poder cambiar, aceptar lo que somos. Porque si no vemos un problema dentro de nosotros, no vamos a poder cambiar. Entonces, si nosotros aceptamos lo que somos, ahí vemos un problema y cambiamos ese problema dándole una solución. Estamos hablando de todo un poco con Gaby, empezamos hablando acerca de las notas y fuimos a otra cosa y así va a ser, ¿verdad? Porque está todo relacionado al final de cuentas, está todo conectado esto. Es que dentro de una nota hay demasiadas cosas, hay un mundo inverso dentro de una nota. Dentro de un 1 hay un niño que tiene en su cabeza que el día de mañana, porque él tuvo un 1 en todas las materias, no va a poder ser el futbolista que él quiere ser. Y en esa nota, tal vez en todas las otras aplicaciones le decimos nosotros, o disciplinas, tal vez no tiene 5, pero en educación física sí. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos reímos de eso, ¿verdad? Sin embargo, él tiene un sueño detrás de esa frustración de todos los 1, que nosotros le reducimos a ese número lo que él puede, sueña, siente y quiere ser. Detrás de ese 5 puede quedarse muchas otras cosas que solamente son conocimientos. Yo puedo conocer muchísimo y conozco muchas personas que tuvieron 5 de punta a punta. No es por desmeritar, pero hoy en día no están trabajando en lo que realmente corresponde dentro de lo que fue su formación. Su formación, tal vez está haciendo cualquier otra cosa, que no se desmerita ninguna profesión, pero ese conocimiento quedó en conocimiento nada más. O sea, para la aplicación de su vida, tal vez no fue lo que estuvo buscando. No sé si seguirá existiendo, pero en mi época, y siempre hago el énfasis de que en mi época, había mucha estereotipación también de ciertas materias, por ejemplo. Que había algunas en las que los nenes tenían que destacarse y en otras las nenas tenían que ser más. Danza, por ejemplo, era una cuestión más asignada a las mujeres. Educación física más relacionada a los hombres. Es decir, si vos eras nene, vos tenías que destacarte en educación física, y si vos eras nena, tenías que destacarte en la danza. Cuando perfectamente podría ser al revés, ¿verdad? Y eso se trata de dar oportunidad para que los niños puedan interpretar de hacia dónde quieren dirigirse más adelante. Cuando hablas de actividades para niñas y para niños, la neuroplasticidad
dentro del desarrollo de cada ser humano tiene un grado más elevado tanto para niños como para niñas. De eso la biología se encarga y no nos encargamos nosotros. Hay un alto grado, no decimos de que no exista excepción a la regla, pero siempre van a existir, por ejemplo, que los hombres les guste un poquito más manejar porque está comprobado de que el cerebro del hombre funciona mejor en ese ámbito que el de la mujer. Vuelvo a recalcar, no significa de que no haya excelentes mujeres que sepan conducir. Pero hoy en día la diversidad lo que hace es incluir a todos los seres humanos dentro de cualquiera sea una profesión y que ellos estén dispuestos a mejorar si así les guste e incluirse dentro de esa profesión de lleno sin que tenga una discriminación o sin que alguien pueda decir si es más apto o menos apto. En tu época de profesora te tocó asignar notas también a los niños. Qué tarea difícil. A eso quería ir. ¿Qué es lo más difícil de poner una nota a un ¿Sabes niño? por qué yo puedo hablar tanto de las notas? Porque hiciste eso en su momento también. Sí, y porque debe haber ciertas cosas que tienen que pesar dentro de un currículum. Por ejemplo, Lo actitudinal. actitudinal. Y lo actitudinal muchas veces también tiene un peso, pero tiene un peso mínimo y no es acompañado. Entonces ahí es donde yo digo que si lo actitudinal mejorase dentro de los niños, las notas serían totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque hace rato te decía, para mí las notas son conocimientos del momento. Yo te puedo estudiar toda esta hoja que hoy me das y mañana me voy y exactamente transcribo lo que yo estudié. ¿Por qué? Porque toda la noche me ¿Te pasaste cené, memorizando eso? Sí, me cené toda esa lección que al día siguiente yo lo transcribo nada más. Pero ¿qué pasa con el niño, como persona, como ser humano, con todo lo que conoce, que no solamente es ese libro, ese cuaderno, esa pizarra y lo que viste en el día anterior o en todo el año? ¿Qué pasa si ese niño tal vez tiene un bloqueo a la hora de hacer el examen? Por eso es muy importante también que la profesora conozca tan bien al alumno que le pueda dar la oportunidad de incluso defender de forma oral si es que se bloquea dentro del examen escrito. Medio complicado nomás también que la profesora conozca uno por uno y con especificación a sus alumnos. ¿Sabes que no? ¿En serio? Sí. Porque la profesora que quiere su profesión les conoce incluso un poquito más que en casa, porque ellos no son en el colegio como son en casa. Son distintos. Son muy distintos. Es por eso que ese acompañamiento escuela-casa tiene que ir así, de la mano, totalmente de la mano, porque cuando hay un desbalance, hay un desconocimiento y estas personas están hablando de un ser y estos de otro ser. Entonces, hablan y catalogan a dos seres distintos. Y con el grupo de sus amigos debe ser distinto también. Totalmente. Entonces, hay una persona con múltiples personalidades que ronda en varios lugares diferentes. Y no está mal eso. Lo que está mal es que no puedan llegar a conectar las personas interesadas para poder conocerles y para poder ayudarles dentro de lo que necesita. Porque si es que esta persona no está pudiendo hablar de lo que quiere hablar y está, como te digo, disfrazándose de otra persona constantemente, es porque hay algo que no le permite ser. Y eso tenemos que encontrar para que esa persona se pueda sentir plena, tranquila, confiada y poder ser uno mismo en todos los lugares. Por supuesto no se va a reír de la misma forma que se ríe con su mamá, con sus amigos y tampoco con la profe, pero por lo menos se van a dar cuenta de quién es esa persona. Que sea lo más real y auténtica posible. Porque trabajamos en el autoestima y cuando el autoestima está herido busca camuflarse para no sentir dolor. Entonces, el dolor es lo que hace que nosotros podamos mentir, que nosotros podamos ocultar, que nosotros tengamos miedo. Todo lo negativo transciende a través del dolor.
Y es como un manto el protegerte y el tratar de tener o ponerte violento o ponerte agresivo o estar cohibido todo el tiempo o reírte demasiado o estar inquieto. Son problemáticas que se ven todos los días dentro de la sala de clase. Y eso los profesores tienen que saber identificar también cuando algo marcha mal. Yo te decía que es complicado, pero o sea, que se te iluminaron los ojos cuando me dijiste, vos sabés que no. O sea, es algo que te toca muy profundamente también el conocer a tus alumnos, Sí. el saber que cada uno es una vida, ¿verdad? Que carga con un peso de eso. Yo decía no por el lado de que hay profesoras que manejan grupos de 15 alumnos, 20 alumnos, 30 alumnos, 40 alumnos. Nosotros teníamos 42 en el colegio, recuerdo, 42, una cifra enorme. ¿Sabes lo que es? No sé, el tratar de interpretar cada persona con su forma de ser. Pero es una labor noble la del profesorado. La de enseñar es La de una enseñar. labor muy loable, porque no llegas a tu casa y te acostás y dormís y te dedicas a tu hijo y a tu familia y a tus perros y a tu cocina como si nada. No haces eso. Llegas a tu casa y otra vez llevas tu trabajo contigo y llevas muchas veces los problemas. Si es que sos una profe abnegada, llevas los problemas de tus chicos y tratás de solucionarlo, y muchas veces te das cuenta de que tal vez en casa no van a poder solucionarlo porque cada uno está tan en sus cosas, porque muchos niños, seamos realistas, muchos niños crecen solos, muchos niños crecen con muchas personas dentro de su hogar, de su casa, no digo hogar, de su casa, porque para que sea hogar tiene que tener muchas cosas. Entonces crece con muchas personas dentro de su casa y al final está solo. Crece con un teléfono o con una tablet o con el televisor o con el perrito. Muchas veces no tienen la asistencia que corresponde dentro de la casa. Entonces ahí te das cuenta de que tal vez el trabajo que vos podés hacer todos los días no va a ser suficiente para que ese niño pueda cambiar su vida, pero por lo menos para aplacar un poquito. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Él se va a acordar del trabajo que hiciste con amor hacia él. ¿Qué cosa es eso de que el teléfono reemplace muchas de las actividades que debería hacer un papá o una mamá con el nene? Una problemática actual, Muy. porque nos damos cuenta desde pequeñitos, ya los niños saben manejar el teléfono más que nosotros mismos, los adultos. Y en cierta parte debería ser así, porque siempre debemos de buscar el equilibrio. Esta es la era de ellos, nosotros no podemos privarle de eso. Uno trata, busca e incluso conversa todos los días de lo bueno y beneficioso que sería que ellos vuelvan a no tener acceso a los teléfonos, pero para eso nosotros necesitamos estar en una era en donde prime la naturaleza nada más. Porque ¿cómo le privas a un niño de lo que viene a ser algo de su misma era? De acá, si vos le das de acá a tantos años un teléfono y él empieza a identificar, va a ser un primitivo dentro de su misma era. Entonces lo único que debemos de tratar de hacer es a que pueda conocer, a que pueda utilizar y a darle el uso que corresponde. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos vamos a los restaurantes y le vemos a los chicos con los teléfonos, los papis comiendo y el chico con el teléfono acompañado para poder comer también. Entonces ahí decís, ¿cuál es el equilibrio? ¿Y cuál es el rol y la función que está cumpliendo hoy en día un aparato con un chico? ¿Qué tan bueno es el porcentaje de darle un teléfono? Yo no lo satanizo para nada. Para mí es algo que ellos deben de conocer, pero deben tener disciplina, que es algo que hoy en día cuesta muchísimo escuchar en las casas. Vos sabés, yo no puedo opinar sobre eso, porque yo soy del pensamiento de decir, no le voy a dar un teléfono a mi hijo. Pero conozco personas que pensaban exactamente así, tuvieron hijos y les cambió el panorama. Es impresionante. Entonces hasta que no te toque no vas a saber cómo vas a reaccionar en esa clase de situaciones. El otro día yo hablaba con un psiquiatra y me explicaba un concepto buenísimo, que era la resistencia al aburrimiento que ya no existe. Yo ponía el ejemplo. Anteriormente vos hacías un viaje de Asunción a Ciudad del Este. Encima no existía la ruta que existe hoy en día. Las 6 horas que duraba el viaje, ¿vos qué tenías para hacer?
mirar por la ventanilla, contar alumbrados, ver los colores de los vehículos, leer carteles, sacar conclusiones, qué sé yo. Eso es lo único que vos tenías para hacer en 6 horas de viaje. Ahora tenés el teléfono y con eso te entretenés las 6 horas. Bueno, el teléfono lo que hizo fue que el estrolear sea cada vez algo más rápido. ¿Qué es estrolear? Estrolear es hacer esto. Oh. Entonces, una vez que ellos están o que nosotros estamos estroleando, nosotros queremos que todo sea lo más rápido posible. Entonces el cerebro ya está preparado para leer o escuchar soluciones. Si es que la introducción es muy lenta, entonces como que uno, no, vamos al siguiente. Yo quiero escuchar cuál es el punto de lo que estoy viendo. Yo no quiero iniciar desde que nació y cómo se fue dando, no, yo quiero escuchar cuál es el problema. Y si no me decís el problema, bueno, voy a saltar porque en algún lugar alguien me va a contar el problema de forma más simple, más sencilla. Entonces el cerebro ya no tiene la paciencia para poder asimilar nada del ambiente y mucho menos para poder guardarse la ansiedad de llegar de un lugar hasta otro lugar si ese periodo de lapso de tiempo en el cual está viajando es de 2 a 3 horas. Entonces empieza la ansiedad a carcomerte el cerebro, a querer comer comidas chatarras, a ponerte nervioso, inquieto. ¿Por qué? Porque quieras o no, hay muchos vicios. Los vicios no solamente son drogas ilegales. Claro. Los vicios pueden ser comidas, personas, momentos, y el celular hoy en día es un vicio. Algo que quitarle el teléfono a un chico que estuvo todo el día con el teléfono y vas a ver todo lo que te crea en ese momento hasta que se desintoxica, hasta que su mente empieza otra vez a liberar todo lo que estaba generándole dentro el teléfono, y una vez que empieza a liberar, empieza a observar y ve lo verde y le empieza a llamar la atención. ¿Y el verde qué es? Naturaleza. Y si camina, empieza a oxigenar el pulmón y ahí se oxigena también la mente. Es por eso que hoy estamos tan a favor de que la vida sea más saludable, de comer mejores cosas, porque ¿qué hace que vos comas comida chatarra cuando estás estroleando? Estás viendo algo y mientras que estás viendo, estás comiendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es la satisfacción inmediata lo que estamos buscando hoy en día. Sin embargo, el caminar un poquito, comer un poco más saludable, hace que tu cuerpo tenga un equilibrio y a como vos decís, de repente el aburrirte hace también de que tu mente esté liberado de mucha tensión. ¿Por qué? Te genera creatividad de eso. Sí, esté liberado de tanta tensión, entonces ahí tu mente empieza a procesar cosas que hace un rato o hace 3 días para vos dentro de tu mente era como un embrollo. Pero en ese momento, como que vos tenés la solución para el mundo entero. Y vos decís, había sido era tan fácil solucionar esto y no me di cuenta. Es por eso que también como padres tenemos que salir a caminar con nuestros hijos. Pero muchas veces cuesta, ¿verdad? Porque de repente tenés 3, 4 hijos, después salís, ellos se pelean por el camino, que esto, que lo otro. Pero después de todo, acordate que tus hijos van a crecer. Tus hijos van a crecer y ese momento vas a extrañar muchísimo. Vas a querer volver a caminar con ellos, a pelearte, a reírte si se caía, a tratar de contenerle si lloraba. Así es que la vida es un proceso y dentro de la psicología se dividen por etapas y estadios. Entonces, la buena noticia que yo siempre le digo a las personas es que el día de mañana todo va a estar bien. Vas a sanar, vas a estar bien y lo malo ya no va a importar, a no ser que sea algo extremadamente agobiante, pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Hermosa la charla que estamos teniendo con Gaby. ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Hay que hacer pausa ya. Hace rato teníamos que hacer pausa y nos estamos pasando de lanza. ¿Te quedas todavía? Me quedo. Tengo mucho para conversar todavía. Okay. Quiero hablar desde el punto de vista de los profesores también de esto, del respaldo que pueden tener en esta época, de cómo han cambiado un poquitito los tiempos y todo lo que eso representa también en la formación de los niños. Porque al final de cuentas todo se reduce a eso. Hacemos una pausa, no se vayan, ya venimos.